Muy buenos días a todos y feliz 27 de marzo, feliz miércoles 27 de marzo de 2019 en este vídeo de actualidad que vamos a dedicar a las medidas para la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. En concreto vamos a analizar el Real Decreto Ley 6/2019 que está titulado como de medidas urgentes de garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Como es un Real Decreto Ley muy extenso y hay muchas medidas que se aplican de forma transversal y que modifican muchas leyes, lo hemos dividido en dos. Hoy vamos a hablar en concreto del plan de igualdad, de los contratos y de los salarios. Y dejaremos para próximos vídeos o la semana que viene trataremos más sobre lo que sería pues la suspensión del contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo, los empleados públicos, la corresponsabilidad del cuidado del lactante y nuevas prestaciones de seguridad social que se han aprobado en base a este Real Decreto Ley, así como también la implicación en el cambio de los autónomos, de estos cambios que se aplican sobre todo para esa igualdad de trato entre mujeres y hombres. Así que si os parece, vamos a empezar ahora mismo con estas nuevas situaciones que se regulan en este Real Decreto Ley. Una de las primeras cuestiones que se regulan en este Real Decreto Ley es el Plan de Igualdad. ¿Qué es el Plan de Igualdad? Pues es un documento que regula pues, la situación entre mujeres y hombres en el plano de una empresa para intentar revertir esta situación de desigualdad que se ha vivido de forma histórica y que se sigue viviendo, y lo que pretende es esto, esa pues, infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de responsabilidad de las empresas pues se modifique y que las políticas de las empresas sean igualitarias, que no haya desigualdad a nivel de salarios, de ascensos, de, como decía, infrarrepresentación de mujeres en cargos pues, directivos, etcétera. ¿Qué es lo que sucedía? Pues hasta ahora estos planes de igualdad ya estaban aprobados, pero solo eran obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, que las empresas de menos de 250 trabajadores, que son la gran mayoría, en España pues el 95-99% de empresas son pymes y solo el 1% son grandes empresas, pues no se les aplicaba. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Pues partir de bajar este cómputo. Entonces, las empresas ya de 50 a 100 trabajadores estarán obligadas a tener este plan de igualdad. Entonces, lo que hace la ley es hacer unas transitorias de aplicación. Y dice que las empresas que tengan de 50 a 100 trabajadores tendrán 3 años para poder hacer este plan de igualdad y presentarlo y registrarlo. Las empresas de 100 hasta 150 trabajadores tendrán pues 2 años para poder implementar este plan de igualdad. Y las empresas entre 150 y 250 trabajadores tendrán 1 año para poder hacer este nuevo plan de igualdad. Es decir que hay un beneficio porque ya las empresas de más de 50 trabajadores ya pues estarán obligadas a tener que presentar este plan de igualdad. No es en este caso pues la mejor situación porque siguen siendo pues la gran mayoría de las empresas de menos de 50 de trabajadores, pero al menos ese núcleo de empresas pues, que también es importante, de más de 50 trabajadores, pues estarán obligadas a poder tener que presentar este plan de igualdad, y no solo aquellas que tengan más de 250 trabajadores. Por lo tanto, es una medida que beneficiará pues, a muchas trabajadoras que están en este tipo de empresas. Igualmente se tipifica en la Ley de Infracciones de la Seguridad Social, en la LISOS, pues lo que sería el incumplimiento de las obligaciones empresariales relativas a los planes y medidas de igualdad. Esto es importante también porque se tipifica como grave el incumplimiento por parte del empresario de estas medidas de igualdad y se introduce directamente en la ley. ¿Cuáles son las medidas concretas en las que se hace referencia en los planes de igualdad? Porque aquí sí que se expresa ya de forma pues, más definitiva. Antes se dejaba un poco más abierto y a la libertad de pues, el empresario de fijar esas medidas, y ahora ya se especifican una serie de medidas, en concreto son 9, que se tienen que tener en cuenta en estos planes de igualdad. ¿Y qué son? En el proceso de selección y de contratación de empleados.
en lo que es la clasificación profesional, es decir, pues cuáles son los grupos profesionales de la empresa y que sean igualitarios. En cuanto a la formación, en cuanto a la promoción profesional, lo que decíamos, los ascensos, que en igualdad de oportunidades o de situaciones, pues que no haya una discriminación por razón de sexo en lo que es la promoción de los trabajadores. En las condiciones de trabajo, en los que se incluye una auditoría salarial entre mujeres y hombres. Entonces, pues se tendrá derecho a acceder a los salarios mediante los representantes de trabajadores de pues los que son las mujeres y los hombres, sin identificar la persona en concreto, pero sí que en igualdad de trabajo efectivo, pues se tendrá que tener el mismo salario. También en cuanto al ejercicio de la corresponsabilidad de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, pues las bajas de maternidad, de paternidad, de cuidado del lactante, etcétera, ¿no? Entonces se intentará que esto en los planes de igualdad quede expresamente recogido. También en relación a la infrarrepresentación femenina que decíamos, tanto en la representación sindical como en los cargos directivos de las empresas, que las mujeres tengan acceso a estas plazas, ¿no? A estos puestos de trabajo de responsabilidad directiva. En cuanto a las retribuciones, que esto en parte está pues, también ligado a la auditoría salariales, y por último en la prevención del acoso sexual por razón de sexo. Todo esto se va a regular en estas medidas de los planes de igualdad que servirán para pues, hacer revertir esta situación de desigualdad en la que se encuentran actualmente las mujeres. La segunda de las medidas es en los contratos, y en concreto una de las principales novedades se encuentra en los contratos formativos, es decir, aquellos en los que el trabajador pues parte del tiempo de su jornada laboral está aprendiendo a hacer ese trabajo, ¿no? Es decir, que se les contrata en esa modalidad para que aprendan de forma teórica también la realización de ese trabajo. Pues bien, lo que sucedía antes es que con el hecho de la maternidad pues no se suspendía, no se interrumpía esa duración del contrato formativo y se podía acabar extinguiendo. Ahora lo que se dice es que los contratos formativos, a estos contratos se va a interrumpir la duración del contrato formativo por la baja médica, el nacimiento, el acogimiento, el riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y la violencia de género. Pues lo que va a hacer es interrumpir el periodo de ese trabajo de contrato formativo y por lo tanto, una vez se haya acabado esa maternidad, ese riesgo por embarazo, esa situación de violencia de género, pues en ese caso lo que sería reanudarse el contrato formativo. También es importante que se hace un cambio en el sentido del lenguaje inclusivo y se dice que ahora ya no se habla del término de trabajador, sino se habla de persona trabajadora, que sería un ámbito más inclusivo y que pues, incluiría tanto a mujeres como hombres. Bueno. Luego hay un blindaje de los contratos del periodo de prueba también, que esto es importante porque durante el periodo de prueba, las situaciones de embarazo, desde el inicio, no desde el conocimiento del empresario, sino desde la fecha de inicio del embarazo, pues ya se considerará en este sentido que si un empresario despide a una mujer en esta situación, el despido sería nulo, a no ser que evidentemente hubiera motivos para el despido, en caso ya de un despido disciplinario, y se pueda acreditar que la mujer en este caso pues no ha tenido una actuación correcta, pero no tiene nada que ver con la razón de estar embarazada, sino con otras circunstancias. Pues en esos casos hay un blindaje y se consideraría nulo el despido en razón de ese embarazo. Y por último, en cuanto al tiempo parcial, se dice específicamente que las personas trabajadoras, aquí dice, a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Aquí esto se hace hincapié porque se hace constar aquí que hay un agravio comparativo, que la mayoría de trabajo parcial lo están haciendo pues, las mujeres, y para que no haya esa discriminación de sexo, en el sentido de que la mayoría de personas trabajadoras a tiempo parcial son mujeres, pues se dice específicamente esto, que no puede haber una discriminación que entre los derechos que tienen las personas que trabajan a tiempo parcial con las personas que trabajan a tiempo completo. Entonces se dice, cuando corresponda en atención a su naturaleza, dice,
tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, y en función del tiempo trabajado, debiendo garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta. Es decir, que es un artículo que lo que intenta es inspirar a las regulaciones que se hagan en los contratos a tiempo parcial para que no exista esa discriminación entre las personas que trabajan a tiempo parcial y las personas que trabajen a tiempo completo. Bien, y por último en el vídeo de hoy vamos a hablar de los salarios, como os decía. En cuanto a los salarios, se especifican una serie de medidas, pero sobre todo hay un concepto para tener en cuenta, que es el concepto del trabajo de igual valor, ¿de acuerdo? Porque lo que quiere inspirar la norma es que pues no haya la posibilidad de discriminar el salario entre un hombre y una mujer, ¿no? Es decir, que deben ser iguales. Entonces, partiendo de esta base, se entiende del trabajo de igual valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si de una persona, tanto una mujer como un hombre, hacen el mismo trabajo, en la naturaleza de las funciones y de las tareas que realizan, de las condiciones educativas que puedan tener, ¿no? De los estudios y demás, o de las formaciones exigidas para su trabajo, o los factores de desempeño, es decir, han hecho un mismo trabajo con una misma calidad y unos mismos resultados, pues en ese caso se tiene que cobrar lo mismo. Entonces utiliza durante toda la regulación de esta Real Decreto Ley el concepto de trabajo de igual valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se obliga aquí? Por parte de la ley, lo que se pretende es que haya una obligación del empresario de llevar un registro de la plantilla, de los salarios de toda la plantilla, en el que se indiquen los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, pero que esté desagregado por el sexo y distribuido por categorías profesionales. Entonces, un mismo trabajo tendremos que poner pues todos los hombres y todas las mujeres, qué es lo que cobran por esa categoría profesional, y no puede haber en ese sentido una discriminación en favor del hombre o de la mujer, tienen que ser salarios iguales en ese sentido. Y entonces específicamente se dice que para las empresas con al menos 50 trabajadores, aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más, cuando el promedio de las personas trabajadoras de un sexo sea superior al otro en un 25%, será obligatorio para el empresario incluir en el mencionado registro salarial una justificación de por qué se está cobrando un 25% o más, para especificar en concreto de que no hay una discriminación en razón del sexo de las personas trabajadoras de esa empresa. Es decir, que una vez ya tenemos todos los salarios disgregados aquí por sexo, si tenemos esos salarios diferenciados, pues si hay una diferencia superior al 25%, se tendrá que justificar por qué lo es, porque si no se podría estar incurriendo en esa discriminación indirecta o directa y por lo tanto podría ser una infracción por parte del empresario. También se explica cuál es el procedimiento para poder acceder a esto, que es mediante la representación de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores pueden solicitar al empresario ese listado y el empresario está obligado a facilitar ese listado con todos los sueldos por categorías profesionales y por puestos de trabajo para poder comprobar si existe o no discriminación salarial. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado e insisto que en la segunda parte de este vídeo vamos a hablar sobre tiempos de trabajo, permisos, suspensión de trabajo, extinción de trabajo, también sobre la corresponsabilidad del cuidado del lactante, sobre nuevas prestaciones de la seguridad social que se establecen y también en este sentido por la paternidad que hemos hablado, etcétera. Y sobre los autónomos, los cambios que se aplicarán a los autónomos también en relación a estas medidas de igualdad entre mujeres y hombres que pretende este Real Decreto Ley. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz miércoles y nos vemos aquí la semana que viene para hablar de esta segunda parte del Real Decreto Ley 6/2019.